Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es lunes 4 de julio del año 2011, mañana será el gran día de la celebración de nuestra independencia, además celebración por partida doble. Tenemos a nuestro presidente Chávez de regreso y se prepara un apoteósico desfile popular militar mañana en Los Próceres. Se calcula que unas 12.000 personas aproximadamente van a desfilar. El comienzo del desfile está previsto, está pautado para las 10 de la mañana, aunque se está invitando a todo el pueblo de Caracas y a todas las personas que nos van a visitar del interior del país para que estén desde mucho más temprano. Tenemos un par de fotografías que quisiéramos mostrarles, son fotografías del Correo del Orinoco, la fotógrafa María Isabel Batista, quien estuvo el día de hoy con el periodista Carlos Ortiz haciendo la reseña de los preparativos para la transmisión de esta actividad mañana. No solamente quienes van a estar en Los Próceres van a poder disfrutar de un espectáculo maravilloso, un regalo para el país, así lo definió el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Andrés Izarra, sino que también, como lo podemos observar en las imágenes, toda la gradería de Los Próceres fue recuperada. Ahora, todas las personas que van a asistir a Los Próceres van a disponer de asientos y van a disponer de techo. Esto antes solamente estaba ubicado en la tribuna presidencial, ahora en todos Los Próceres con capacidad, se ha dicho, entre 30 a 40.000 personas, que esperamos que mañana plenen este paseo de Los Próceres para acompañar la celebración por el bicentenario de nuestra independencia y, como lo decíamos al principio, por partida doble, por el regreso del presidente Hugo Chávez. Sobre esta transmisión del día de mañana va a haber un gran despliegue tecnológico, incluso se ha traído equipos, se ha tenido apoyo internacional, además de todo el esfuerzo local, técnicos venezolanos que están al frente de esta transmisión, que, como ya lo dijimos anteriormente, va a ser un regalo para todo nuestro país. Esto es un anticipo del espectáculo de mañana. Y sobre la reflexión histórica, 5 de julio de 1811, 5 de julio de 2011, vamos a conversar esta noche apoyándonos con el trabajo excelente que hizo el ilustrador, caricaturista, realmente una persona excepcional, Manuel Loaiza, para el Correo del Orinoco. También nos vamos a apoyar en sus imágenes para llevarles el relato de lo que ocurrió en nuestra patria entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Nos acompañan dos historiadores también de excepción esta noche. Vamos a su encuentro. Ellos quieren que los presentemos solamente como historiadores y así serán presentados. Alexander Torres Iriarte y Luis Pellicer, aunque tienen otros cargos, pero no los diremos esta noche porque ustedes dijeron que no quieren que se digan sus cargos. Bienvenidos, gracias por estar esta noche. Gracias a ti, Vanessa. Es una noche muy particular por la llegada del presidente y por ser la antesala de nuestro bicentenario. ¿Qué hace, en opinión de ambos, excepcional, diferente esta celebración del bicentenario? ¿Cuáles son los elementos que ustedes destacarían? Bueno, yo creo que hay un primer elemento que hay que destacar. En esta celebración, digamos, la coyuntura es que el presidente Chávez está con nosotros celebrando. Celebrar sin el anfitrión hubiera sido diferente. Estamos muy contentos además por eso. Pero además yo creo que Venezuela tiene el privilegio, tiene la oportunidad de que celebra su bicentenario, el bicentenario de la Revolución Independentista, en una coyuntura histórica, esta vez, que es la coyuntura de la Revolución Bolivariana. Pero para nosotros es una celebración que no es únicamente de desfiles, sino que también es una celebración que tenemos por dentro, que estamos viviéndola, porque estamos haciendo y estamos construyendo una patria nueva, como lo soñaron hace 200 años nuestros libertadores, y creo que tenemos la oportunidad de lograrlo. Este sería un signo distintivo, en su opinión, como historiador. Muy distintivo. O sea, el proceso venezolano. El proceso actual venezolano, yo creo que es lo que nos distingue a toda Latinoamérica en realidad, ¿no? Porque hay una cosa que es fundamental, pero además que es coincidente con hace 200 años. El pueblo venezolano, nuestro líder actual y nuestros líderes de entonces, siempre pensaron en la unidad latinoamericana. Yo creo que eso también es muy importante que nosotros lo pongamos de relieve. El pueblo venezolano, la revolución independentista de hace 200 años y la revolución bolivariana, hoy 200 años después, tiene como signo la unidad latinoamericana. ¿Qué dice Alexander Torres Iriarte? ¿También esto lo destacaría usted? Eso indudablemente enmarcado a una revolución historiográfica que está sufriendo Venezuela.
Por ejemplo, repensar la historia. A las cosas que se están diciendo que no se decían. Exactamente. Yo creo que en gran medida, así como hay una revolución política, social en Venezuela, hay una revolución historiográfica. Y eso pasa por reconceptualizar la historia, no como la ciencia del pasado, sino como la comprensión del presente. Y en esa comprensión del presente, en ese accionar del nuevo ciudadano que está construyendo la patria bolivariana, se requiere una discursiva histórica que centre su atención en los actores que históricamente han sido invisibilizados. Por ejemplo, ¿quiénes son los actores y las actrices invisibilizadas? Los afrodescendientes, por ejemplo, que no juegan por la historiografía tradicional dominante burguesa un papel protagónico en nuestra gesta independentista. Las mujeres, más allá de la heroína, que fueron madres y esposas, que perdieron sus legítimos esposos y sus hijos en la guerra. Los indígenas, que no jugaban, que ni siquiera aparecieron en nuestras constituciones republicanas. Entonces es importante... ¿Por qué se dejó de lado estos tres sectores de la sociedad? Afrodescendientes, mujeres e indígenas. Porque los que erigieron primero el poder fueron las clases dominantes, y detrás de ese poder un correlato que era un discurso para terminar de legitimar el ocultamiento o la preterización de estos sectores. De tal manera que la historia nunca es neutra, la historia en gran medida es un instrumento de lucha o un instrumento que utilizan a veces las élites para neutralizar a los grupos diferentes. Quienes fueron docentes de ustedes en la Escuela de Historia, sin nombrar a nadie en particular ni restarle mérito, tienen una visión distinta del Bicentenario, tienen una visión distinta de Bolívar. ¿Ustedes qué le responderían a ese sector que tiene una visión diferente de la cuando nosotros estamos postulando una historiografía insurgente, estamos postulando una manera de ver la historia, nuestra historia, inclusiva, una historia que vea los sectores populares que participaron en la construcción del proceso histórico venezolano y que no han sido mencionados, no han sido puestos de relieve, y que no se le ha dado su justa medida. Y no lo hacemos, digamos, como un postulado etéreo, lo hacemos también en la práctica, porque las cosas que se están haciendo ahorita en la historiografía, y esto es una historiografía insurgente, sacan de relieve cuál es la participación de las mujeres, y no las mujeres las heroínas, porque lo que se hace con las mujeres es que se masculinizan o se le ligan a un hombre para poder resaltarla. No, las mujeres siempre participaron y siempre han participado en la construcción del proceso histórico. ¿Ustedes están falseando la realidad con esta historiografía insurgente? No, al contrario, fíjense tú, en gran medida la ideología dominante ha utilizado un mecanismo para invisibilizar estos sectores. El relato histórico está comprometido con condicionantes políticas. Las élites han tomado en la historia una prédica o una explicación que busca de alguna manera u otra no darle el papel protagónico que tuvieron estos sectores. Por ejemplo, el prefijo preindependentista, muy utilizado en nuestro libro de texto de bachillerato. Detrás del pre existe la idea de que los verdaderos libertadores, los únicos libertadores, los únicos que desarrollaron un momento estelar en la historia nacional fueron los blancos criollos. Entonces ninguneamos o le damos un papel marginal o secundón a los movimientos, por ejemplo, de José Leonardo Chirino, de Guardia España, a los movimientos revolucionarios que también fueron expresiones de insumisión, expresiones de proyectos alternativos que querían acabar con el sistema de dominación, ¿ve? Hay unos elementos también que se incorporarían a esta celebración del Bicentenario, y es que se han puesto a disposición del pueblo y del mundo documentos que antes estaban... Por supuesto. No digamos que en una gaveta, claro, porque tampoco era así, pero que no estaban a disposición de la mayoría. No, sí, siempre se hizo algún trabajo con la documentación, por ejemplo, con la documentación de Bolívar, con la documentación de Miranda, se hizo algún trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo que en términos de la difusión fue muy limitado. Ahora tenemos, por ejemplo, tenemos el archivo de Miranda, el Colombella de Miranda, todo lo tenemos a disposición de todo el mundo por la página web Francisco de Miranda. Comentaban que tuvieron miles de visitas. 15.000 visitas en 3 días. Es decir, uno se imagina que el nivel de esas visitas va a bajar, pero por ahora, digamos, ha sido muy alto y va a seguir siendo muy alto. Y además es interactivo, igual que el que va a ser el de Bolívar, porque el de Bolívar estamos trabajando ya para ponerlo en común. ¿Cuándo estaría a disposición el archivo de Bolívar? Este mismo mes. Este mes. Va a estar... Suponemos que el 24 de julio. O cerca, para no, digamos, para no solaparnos en las cosas que vamos a hacer, pero cerca del 24 va a estar
Va a ser además, digamos, en construcción, ¿no? En proceso de construcción siempre. Claro. Tenemos más de 11.000 documentos ya... ¿Del Libertador? Del Libertador, en texto, ¿no? Porque lo importante también es que para que sea más accesible tiene que estar transcrito. Entonces tenemos en texto 11.000 documentos. Tenemos toda la colección Aliari ya digitalizada para ponerlo en una galería documental de imágenes de los documentos, y va a ser una página además interactiva donde la gente va a poder participar, como es el Colombella también, ¿no? Un poco más moderno en términos de la imagen que el Colombella es un trabajo precioso y, digamos, fue muy profundo, además muy técnico ese trabajo que hizo la profesora Carmen Boca, que es con todo un equipo de gente que trabajó allí. Pero tenemos eso, tenemos el periódico Independencia 200, tenemos, entre otras cosas, tenemos el diccionario Memorias de la Insurgencia, que es un diccionario donde aparecen los personajes que participaron en la independencia y que no han sido registrados por la historiografía tradicional. Yo creo que una cosa que es importante señalar también cuando hablamos de por qué las élites, bueno, las élites han construido la historia de acuerdo a su visión del mundo, de acuerdo a nosotros somos los que hicimos la independencia y por tanto nosotros somos los que tenemos el derecho a dominar el país durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Por eso es la visión de un grupo blanco, como decía el pero también masculino. Hombres ¿no? blancos. Claro, también. porque es el patriarcado. Entonces, ¿quiénes hicieron la historia? Los hombres. O ¿quiénes creyeron que hicieron la historia? ¿Y qué dice esa historiografía tradicional? Los hombres son los que hicieron la historia y por tanto la manera de sostener eso es decir también que son los patriarcas los que hacen la historia, son los hombres. Claro, y algunos intelectuales se hacen portavoces de la derecha de la explicación, son los exegetas de la historia, son los únicos, y por eso el celo, mientras que el proceso bolivariano va democratizando la conciencia del pueblo venezolano, va liberando a los sectores populares para que se identifiquen con su pasado, para que se comprometan en la construcción de su presente, ellos sienten celos, cierran fila y entonces deslegitiman o tratan de desherir lo que uno hace calificándolo de ideologización o de falseamiento de la historia. En todo caso, el combate ideológico que vemos en otros escenarios lo podemos observar también en la interpretación de nuestra historia, como claro, ustedes lo están planteando. Una visión de una historia hecha, una gesta hecha por hombres blancos y una visión más amplia que incorpora a nuestro pueblo afrodescendiente, una historia que es sexista, que es racista, que es elitista, que es clasista. Esa es la historia que se ha hecho. ¿Todo fue en Caracas? ¿Todo fue en Caracas? No. Fíjate, esa es la otra cosa. Claro. Ese es otro debate historiográfico de interés. O sea, lo importante claro, fue Caracas solamente. Empezando por nuestra canción, la canción de Caracas, que terminó siendo el himno que impuso Antonio Guzmán Blanco, seguir el ejemplo que Caracas dio. Pero cuando hace uno un enfoque con una mirada poliédrica y de la complejidad de los ritmos regionales y las especificidades locales, se dan cuenta que las dinámicas son totalmente diferentes. Eso explica por qué, por ejemplo, Maracaibo y Coro no se suman al grito del 19 de abril. Y Guayana, que una vez simpatiza con el movimiento, la contrarrevolución terminando. Es decir, también tenemos que descentralizar la mirada de la historia y la independencia es expresión de eso, ¿no? Claro, lo que no quiere decir, Vanessa, y lo que no quiere decir Alexander, que Maracaibo, que Guayana no haya sido revolucionaria. No se sumó la élite, porque es que siempre lo que pasa también es eso, que claro, es la visión de la élite, incluso la élite regional. Pero había también sectores revolucionarios, tanto en Maracaibo como en Guayana. Lo que pasa es que no fueron los vencedores en ese momento específico. Lo que explica después su independencia. Nosotros tenemos las imágenes del trabajo que hicimos con el profesor Torres Iriarte y le vamos a pedir también a Luis Pellicer que nos acompañe del trabajo de Manuel Loaiza, que se hizo para el Correo del Orinoco. En realidad se hizo para todo el pueblo venezolano, se publicó en el Correo del Orinoco, pero realmente eso sería lo de menos. Vámonos a la pantalla para poderlo mostrar, porque eso nos va a permitir contarle a nuestro pueblo los acontecimientos que marcaron la historia entre 1810 y 1811. Bueno, ustedes saben, se pueden parar por aquí, por favor. Ustedes lo deben saber mejor que nosotros, que fuimos víctimas de esa enseñanza de la historia, que siempre nos decían la misma cantaleta en el salón, el 19 de abril, Vicente Emparan. ¿Qué sucedió con Vicente Emparan después del 19 de abril? Por ejemplo, es verdad que el acta se firmó, toda el acta, el 5 de julio de 1811, ya sabemos que no, pero también porque el presidente Chávez ha insistido en aclarar, en explicar que efectivamente los hechos no ocurrieron así. Bueno, esta era la portada de nuestro compañero Manuel Loaiza,
pero como les comentábamos, en realidad los dibujos lo que nos van a permitir es echar el cuento, poder hacer el relato de lo que sucedió entre 1810 y 1811, que usted lo decía, profesor Torres Iriarte, que fue un año de revolución absoluta. Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, lo primero que hay que decir es que el 19 de abril de 1810, aun cuando se reviste de un grito de autonomía, porque si uno se pone estricto y lee el documento, dicen que ellos no desconocen a Fernando VII, al contrario, juran fidelidad a Fernando VII, desconocen la regencia de Cádiz porque dicen que atenta contra los intereses de la soberanía y por supuesto repudian a los franceses. Vamos a recordar qué está sucediendo en España, profesor Pellicer, qué está sucediendo en España en ese momento. España está invadida por Napoleón, han abdicado dos reyes, ¿verdad? Fernando VII y su padre también. Y entonces los reyes están presos y por tanto esa monarquía ya es ilegítima y por tanto hay un vacío, una ilegitimidad de poder también para las colonias españolas en América. Eso, ¿no? Lo primero que vemos aquí es el desconocimiento de esa autoridad francesa. Por supuesto, a estar cautivo, Fernando VII, llamado el príncipe de Asturias, se genera un problema que se resuelve con el juntismo. El juntismo es cuando el pueblo, en defensa de su rey, que está preso por los franceses, crea una institución transicional donde ellos dicen defender los intereses del legítimo. Ahora, eso repercute en América con sus variables, con sus matices, y va a generar una situación que va a dar paso el 19 de abril. Claro, indiscutiblemente que esos son hechos, digamos, toda la coyuntura y todo el contexto europeo y español específicamente. Yo creo que es muy importante en términos de que son causas, pero yo creo que son causas secundarias a la independencia de Latinoamérica y de Venezuela específicamente, porque nosotros tenemos que recordar que nosotros desde por lo menos 1795 con José Leonardo Chirino ya estamos luchando en pro de una república y de alcanzar la independencia. La coyuntura de 1808 en Europa y en España en específico, lo que hace es atizar ya ese movimiento, pero eso es un movimiento que tiene sus propias causas internas en América. Muy bien. Porque además tenemos que luchar también contra una matriz de opinión ideológica que tiene que ver también con España en la actualidad, que quiere hacer ver que la revolución independentista en América Latina y en Venezuela en específico no se dio por las causas internas y no por el deseo independentista nuestro, sino porque ellos estaban en esa coyuntura o porque ellos se independizaron de Napoleón. Sí, siempre con la visión hispanocéntrica, restándole mérito al protagonismo popular. Por supuesto. Vamos a pedir que pasemos a la siguiente imagen, porque esta imagen realmente no sabemos que los textos es muy difícil leerlos, pero queríamos tener las imágenes, repetimos, de Manuel Loaiza, para poder mostrar lo que estaba sucediendo. Esta es la clásica imagen del 19 de abril de 1810, de Vicente Emparan en el balcón diciendo que si quiere el mando, Madariaga a sus espaldas diciendo que no, todo esto es cierto, o es también... Bueno, es cierto, era más que Madariaga, había por lo menos dos personas más diciendo ya que no. Pero se concentró la figura del sacerdote. Claro, sí, pero es como un símbolo, ¿no? Es un ícono también, y eso también yo creo que es válido rescatarlo en términos de la historiografía venezolana, de que ese es un símbolo y un ícono nuestro. Ahora, lo que habría que decir con respecto al 19 de abril de 1810, creo yo, es que siempre la historiografía tradicional ha dicho que es un movimiento de levitas y sotanas, queriendo decir que únicamente es de blancos, es decir, de los curas y de los mantuanos en general. No, fue un movimiento que fue revolucionario en principio, porque no, aunque juraran en nombre de Fernando VII, ya se sabía que había claras intenciones desde 1808, pero desde 1806, cuando el Libertador jura en el Monte Sacro que no dará descanso a su alma ni a su espada hasta liberar a América, es porque hay una intención, pero también está Miranda, que lo hace desde mucho antes. O sea, la intención de liberación, de establecimiento de una república, de independencia y de soberanía ya existía. Entonces esta junta, claro, se hace una junta como legítimamente debe ser y como legalmente tenían que hacerlo, pero era una junta que iba hacia la independencia, porque si no, no nombra un congreso o no llama a un congreso en pocos meses. Esa afirmación es importante porque generalmente hay quienes confunden la fidelidad al rey Fernando VII como un acto de sinceridad de los criollos.
y del grupo que se está rebelando contra Vicente Emparan y Orbe. Pero la documentación demuestra que los mismos que participaron el 19 de abril son los que 12 meses después van a hablar de independencia absoluta. Los testimonios como de Antonio Muñoz Tebas lo dice claramente, el 19 de abril pero de 1811 dice: hoy es un año más de la revolución. Es decir, que esos jóvenes, muchos que después se van a nuclear con Miranda en la Sociedad Patriótica, ya tenían lo que nosotros llamamos una especie de agenda oculta, por lo menos un sector más radical. Fue asumido por algún sector como la primera semilla de la independencia. La documentación habla de la primera revolución. Claro. Esa es la primera revolución. Y lo dicen tibios y troyanos, lo dice la parte de los criollos que se están rebelando, y lo dice también Empara, Vicente Basadre y todos los funcionarios de puesto por los revoltosos y revolucionarios de Caracas. La primera cosa, y aprovechando los 15 minutos que nos quedan de programa para poder hacer repaso de ese año de revolución, 1800 y 1811. Se crea una junta suprema. Se crea la junta, y Vicente Emparan se va. Se va. Fuera del país. Fuera del Vicente país. Emparan. Inmediatamente. ¿No hubo capitán general después de Emparan? Muy bien. El Vicente Emparan es el capitán general de Venezuela, pero después va a ser nada más y nada menos que el intendente de Maracaibo quien va a asumir, una vez que se mantiene fiel a la regencia, la Capitanía General de Venezuela. Lo interesante es que en ese lapso para en resumidas cuentas, de 12 meses, se crea una Junta Suprema de los Derechos de Fernando VII. Ya sabemos que lo hicieron como una estrategia para más tarde dar el grito independentista. Toman medidas muy radicales, lo que ya nos hace sospechar que no era tal fidelidad. Por ejemplo, la exoneración del tributo de los indígenas, la libertad de comercio, la eliminación de las tratas negreras, y algo muy importante, crean misiones diplomáticas que van a buscar apoyo en el exterior y recursos para justificar lo que venía después. Una de esas misiones diplomáticas es la que está integrada por Simón Bolívar, que va a Londres con Luis López Méndez y Andrés Bello. Y regresa con una sorpresa. Y se regresa en diciembre del año 10 con Francisco de Miranda a regañadientes de los blancos criollos que los aspersaban. Pero es interesante porque cuando uno hace esa secuencia de fenómenos que ocurren entre el 19 de abril del año 10 al 5 de julio del año 11, ya uno nota que subterráneamente había un plan deliberado de liberación. Si no lo había, por lo menos todo indicaba que íbamos hacia allá. Por ejemplo, pero claro, ¿cómo se explica que esa Junta Suprema convoque a un congreso y llame a todas las provincias que integran la Capitanía General? De los cuales se suman 7 nada más, que las que nosotros conocemos como Barcelona, Barinas, Caracas, Cumaná, Margarita, Mérida y Trujillo, y se mantienen al margen, ya dijimos, Maracaibo, Coro y Guayana, y que después se van a revolucionar y se van a sumar al grito de Caracas. Lo interesante es que ese congreso que se forma en Caracas, en la casa del conde, el conde de San Javier, en lo que hoy en día es la esquina del conde de nuestro casco histórico, donde está la biblioteca Simón donde Rodríguez, está la biblioteca metropolitana Simón Rodríguez. Por primera vez se plantea, después de un arduo debate, la posibilidad de la independencia. Fíjate que es el 2 de marzo, sábado 2 de marzo del año 11, pero apenas 4 meses después y 3 días estábamos hablando de independencia absoluta. Es decir, ya esos jóvenes, integrados por Francisco Miranda, que era el mayor de todos, pero ya era considerado un señor maduro, pero ahí estaba Coto Paul, Simón Bolívar, José Félix Rivas, por supuesto, los Montilla, todos ellos. Ahora una cosa que yo creo que es importante también, que es la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica, vamos a preguntar, que además del sector que estaba deliberando y discutiendo sobre la independencia, sobre hasta qué tanto llegar, estaba la Sociedad Patriótica paralelamente que era una agrupación política, que era casi que una especie de partido político que estaba liderado por Miranda, por Bolívar, pero que además una cosa muy interesante de la Sociedad Patriótica es que no solamente deliberaban hombres, deliberaban mujeres, deliberaban pardos, negros, es decir, que era
la punta de lanza, de verdad, de la revolución de independencia y de la revolución para todos. Y es en ese marco, tal día como hoy, hace 200 años, que el joven Bolívar hace su prueba de fuego y le hace su famoso discurso. Vamos a buscarla donde él dice, un poquito de tiempo. Donde él dice de esas reuniones de la Sociedad Patriótica. Exactamente. Donde él dice esa famosa frase eso. Aquí que tenemos 300 años, del que hablábamos. Ese es el 10 de diciembre de 1810. Aquí vamos a la imagen de abajo, tenemos la imagen de la representación que hace Manuel Loaiza de la Sociedad Patriótica. Muy bien, deliberando mujeres, los sectores humildes, eran los martes, los jueves y los sábados inicialmente, de 8 hasta 11 de la noche, según algunas crónicas de la época. Además que se había formado como una sociedad para fomentar la agricultura, claro, y tal, y cuando llega Miranda es que la convierte porque es una creación de la Junta, político, si lo vemos porque cuando se crea exacto, cuando se crea la Junta Suprema, una de las medidas es crear la Sociedad Patriótica, pero era anodina, hasta que llega Miranda y le da el contenido revolucionario como las que estaban en Francia. El joven Bolívar es uno de los más entusiastas y es el 3 de julio que ellos presionan y Bolívar dice esa famosa frase 300, cuando los timoratos, los que nosotros llamamos indios, los guabinosos, no se definían, y entonces él dice esa famosa frase, es que 300 años no basta, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana, vacilar es perdernos. Fue ese discurso de Bolívar, aquí tenemos la imagen, fue ese discurso de Bolívar el que en opinión de ustedes como historiadores, como investigadores, dio un vuelco, dio un giro a esa discusión. Bueno, porque el discurso de Bolívar representa también el ánimo de un pueblo completo, no es nada más, no es Bolívar únicamente, es decir, los líderes no son solos en el mundo, son la representación de un pueblo, de un ánimo, de una voluntad popular. Y Bolívar ahí representó la voluntad popular muy acertadamente, además, ¿no? Y es la voz de Miguel Peña que está hablando a través de Francisco de Miranda, de Francisco Isnardi, Juan Germán Rocio. Es una pléyade que de alguna manera sintetiza los anhelos de un sector mayoritario que quiere romper con... Eso estaba ocurriendo hace 200 años a esta hora. A esta hora exactamente. Un poquito más tarde, porque dicen que fue de madrugada. Sí, así amaneciera. Las palabras ya en la mañana del 5 se sabía de la moción de la independencia. Aun cuando se declaró a las 3 de la tarde, quien presidía ese poder era Juan Antonio Rodríguez Domínguez, el poder del legislativo, pero ya el triunvirato, donde estaba Cristóbal Mendoza, Baltasar Padrón y Juan Escalona, ya sabían pues que esa era la moción, la independencia, salvo un voto salvado por un señor llamado Miguel Vicente de Maya de la Grita, que fue que dijo que las condiciones no estaban dadas para la independencia, pero fue unánime y fue una declaración solemne. Esta es la representación de la firma del acta que siempre se nos dijo en la escuela, que se había firmado el acta el 5 de julio. Sí, pero el acta del 5 de julio se declara la independencia y el acta hay que redactarla. Claro. Entonces empiezan a redactarla esa noche. El 5 de julio es la declaración de la independencia. El acta le llega al Poder Ejecutivo el 8. Y el último congresante, como el 16 de agosto, es que viene a firmarlo. Pero el 14... la firma del acta fue un proceso. Claro, pero el 14 sí fue la proclamación, el 14 de julio del año fue la proclamación pública. Y es que Francisco de Miranda hizo la bandera nacional con los hijos de España, de José María de España, de los mártires, en el lugar del cadalso donde su sangre... donde fueron asesinados por los españoles. Aquí tenemos también la representación de la izada de la bandera nacional. Claro, ahí esto es muy interesante porque todos los cronistas o algunas voces de la época dicen que contó exactamente con la participación, con la simpatía, un júbilo popular el día en que se iza la bandera en Venezuela. Entonces, entendemos que la firma del acta fue un proceso que se llevó por lo menos un par de meses, tomando en cuenta que empezó a mediados de julio, después de la notificación formal, hasta el 16 de agosto aproximadamente. Sí, eso... Ahora, claro, proclamas se dieron, digamos, después de la declaración, hay una proclama del Ejecutivo que sale en el Correo del Orinoco. Exactamente.
No, No existía en la Corralo Gaceta, y no- en la Gaceta de Caracas. La Gaceta de Sí, Caracas, sí, no, sí, Corralo la y no Gaceta de fue posterior y en plena batalla. en la Gaceta de Caracas. Quienes tenían dudas en declarar la independencia, ¿a qué le temían? ¿Temían el conflicto que venía? Claro, como muchas ocurrió? cosas. Eso es una pregunta interesante porque muchos historiadores se preguntaban cómo es que el 2 de marzo del año 11 se conforma el Congreso y no se declara automáticamente la independencia. Bueno, muchos historiadores dicen, entre otras cosas, era la situación con Inglaterra, cuál iba a ser la situación con Estados Unidos, los que ellos estaban avecinando, lo que se aproximaba era una posible guerra, sobre todo con las provincias que no se sumaron al grito de Caracas. Y fue así, hubo conflicto con las provincias. No, sí, en claro, ese año. pero también hay una situación que también es interna, además, digamos, de todos esos factores exteriores, hay una situación interna que es cómo controlar la estructura de poder interna de esa sociedad en república. Era, digamos, no era, para la mentalidad de la época, no era muy pensable que en república se pudiera mantener la misma estructura jerárquica de esa sociedad, sobre todo, bueno, en una sociedad donde ya sabíamos todo el siglo XVIII es un siglo de rebeliones de esclavos. Había temor a perder privilegios, claro, temor a que totalmente. sectores incluidos Entonces, que en república, entonces, yo diría, no dándole concesiones a los pardos o a los negros, no declarando, por ejemplo, la libertad de los esclavos. Mira, y no fue ningún, digamos, no estaban errados en esos temores, porque el año 14 es el año de la rebelión popular en contra de la República Mantuana, que es la república que se instala en ese entonces. Yo creo que habían ahí tres temores: un temor a la pardocracia, a los pardos, un temor a los franceses y un temor a una especie de tiranía doméstica, porque una de las cosas que ellos previeron es no darle el poder a una sola persona, sino descansar el poder ejecutivo en tres, porque también temían de que desde adentro pudiera haber una dominación. Pero todo esto era en una sociedad conflictiva. Por eso es que muchos sectores se suman, sectores populares se suman a las causas realistas y otros sectores se van a sumar a la causa patriótica. Pero eso es un acumulado que viene, como dice el profesor Pellicer, desde el siglo XVIII. Para finalizar, le reiteramos sobre la reflexión sobre el 5 de julio. Este es un 5 de julio muy particular, comentábamos ya algunos elementos, regresó el presidente Chávez, está en un proceso de recuperación, como él mismo lo contaba esta tarde en transmisión conjunta de radio y televisión. También tenemos la visita de cancilleres de por lo menos 17 países, según lo confirmó el canciller Nicolás Maduro, pero también es la reflexión sobre estos acontecimientos. Ustedes han planteado con esta visión de la historiografía insurgente que la lucha por la independencia continúa. Continúa significa que esto es un ciclo que no se cerró el siglo XIX. No, yo creo que aquí lo que sucedió fue el logro, no es cualquier cosa tampoco, ¿no? O sea, lo que estamos celebrando no es cualquier cosa, es 300 años de dominación monárquica, 300 años de colonialidad que se cerró con la liberación política del país. Sin embargo, ahí quedaron, no solamente en el tintero, sino que quedaron para la realización otros objetivos de la revolución independentista, la igualdad, la libertad, no se logra en el siglo XIX, no se termina de lograr en el siglo XX. Nosotros seguimos luchando por una sociedad de verdadera justicia y de equidad social. Y eso es lo que creo yo que tenemos los venezolanos y las venezolanas, la oportunidad más grande en este momento de revolución bolivariana, la oportunidad de conseguir esa sociedad que luchamos durante 500 años, no son 200 nada más, son 500 años de lucha por lograr una sociedad donde de verdad seamos iguales, diversos, pero iguales, ¿no? Sí, lo que mañana celebramos es la independencia política de Venezuela, pero lo que nos falta por alcanzar es la soberanía plena, y eso es un proceso en construcción, con sus aspectos positivos, sus estancamientos. Cuando uno lanza una mirada retrospectiva se da cuenta que muchos líderes encarnaron, digámoslo así, las aspiraciones populares, pero una bala le cegó la vida, o las élites pactaron, o las cúpulas se entregaron. refiere a Ezequiel Zamora. Por ejemplo, en el siglo XIX. José Antonio Páez, una figura muy polémica. Por ejemplo, la figura del general del pueblo soberano, pero podríamos hablar del 23 de enero, donde también se frustró un proceso democrático, lamentablemente, cuando las élites de Cocopellana, el pacto de punto fijo terminó lanzando por la ventana las demandas de los sectores oprimidos como tal. Entonces es la democratización de la memoria,
la búsqueda crítica de la historia y la reflexión del Bicentenario como un proceso inconcluso donde todos estamos llamados. Y ayer ellos jugaron su papel protagónico. Ahora nos toca a nosotros en el siglo XXI hacer lo propio. Un mensaje optimista, ¿verdad? La memoria sirve para eso, la historia sirve para que nosotros tengamos el optimismo que debemos tener hoy en día. No lo veamos como el pasado únicamente, como un proceso en construcción, pero también tenemos que verlo, sobre todo la juventud, como una oportunidad real que tenemos, sobre todo porque tenemos un líder de talla continental como lo fue Bolívar en su tiempo, tenemos al presidente Chávez y tenemos un pueblo comprometido con la revolución y con toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Luis Pellicer, gracias a Alexander Torres Iriarte, que además sufrió con nosotros la confección de este material, tratar de convertir un año de historia, un año de revolución en algo que realmente fuese comprensible, sobre todo a las venezolanas y los venezolanos a quienes se nos negó buena parte de nuestra historia. Muchísimas gracias de verdad por estar esta noche. Nosotros rápidamente le vamos a pasar revista a las primeras páginas del Correo del Orinoco y del diario Ciudad Caracas. Tenemos en primer lugar el Correo del Orinoco con el acto liderado por el presidente Chávez hoy. Fue transmitido a todo el país, transmisión conjunta de radio y televisión. El presidente dijo, esta batalla también la ganaremos. Se refiere a su enfermedad, la enfermedad por la cual fue diagnosticado e intervenido 2 veces en Cuba. Recordamos también que el pueblo se lanzó a las calles para recibir al mandatario nacional. Tenemos bellísimas fotografías del presidente Chávez con sus 2 hijas que estuvieron con él en La Habana, acompañándolo, toda su familia dándole el apoyo necesario para poder emprender este proceso de recuperación. El pueblo con sus pancartas hechas a mano acompañó al líder hoy desde el balcón del pueblo. Lo pudimos observar en todo el país en esta transmisión. El presidente también hizo algunos comentarios sobre su estado de salud. Dijo que viene una segunda etapa, una tercera etapa de tratamiento complementario que ya comenzaron, pero también dijo textualmente, se ha iniciado el retorno. Admitió también que estuvo en una situación de suma gravedad, que estuvo en terapia intensiva. Todo esto se lo dijo al país y se lo dijo al mundo esta tarde, hace algunas horas, y también comentó que ha cambiado de vida. Ahora el presidente se levanta muy tempranito en la mañana, dice que está disfrutando del amanecer, está cambiando sus hábitos de vida también para poder fortalecer este proceso de curación. Y otra información que destacamos en la primera página del Correo del Orinoco es lo que les comentábamos al principio. Hoy desfilan 12.000 personas en los próceres. Tenemos la imagen de esta cámara voladora, entre comillas, que seguramente va a dar más de una sorpresa el día de mañana en esta transmisión del desfile, y también todas las obras de recuperación del Paseo de los Próceres que podrán ser disfrutadas por el pueblo venezolano el día de mañana. Esto es la primera página del Correo del Orinoco. Nos vamos con la primera página del diario Ciudad Caracas, circulación gratuita en el área metropolitana de Caracas. Aquí está Ciudad Caracas, muy importante, está invitando a la gente a buscar su afiche, Pa'lante Comandante, el afiche que hicieron las compañeras y los compañeros del diario Ciudad Caracas y que también acompañó buena parte de las manifestaciones del pueblo venezolano esta semana que terminó. Chávez volvió, se inició el retorno. Este es el principal titular del diario Ciudad Caracas de mañana. Estoy seguro de que esta nueva batalla también la ganaremos. Esto lo manifestó con respecto a su salud. Aquí vemos la fotografía de Américo Morillo, la multitud volcada para recibir al presidente Chávez hoy en el Palacio de Miraflores. La invitación también, gran desfile cívico-militar en Los Próceres, con la ampliación del Paseo de los Próceres para 30.000 espectadores y espectadoras. Plaza Diego Ibarra se debe reestrenar mañana con 1.500 músicos. Recordamos que mañana hay un concierto a las 6 de la tarde dirigido por Gustavo Dudamel. Y tenemos el suplemento del diario Ciudad Caracas, Pueblo e Independencia, un trabajo en el cual se hace énfasis, también como lo hemos hecho esta noche en Contragolpe, en la participación popular en nuestro proceso de independencia. Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, tienen la información del día de mañana. Con estos comentarios y la invitación muy cordial a todo el pueblo para volcarse mañana al Paseo de los Próceres, a disfrutar de este espectáculo, este regalo para el país, como bien lo definió el ministro Andrés Izarra. Nosotros ponemos punto final a nuestro Contragolpe por la noche de hoy. El agradecimiento, como siempre, a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias también a todas y todos ustedes. Sigan con lo mejor de nuestra programación. Buenas noches, hasta mañana.
noches, amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es lunes 4 de julio del año 2011, mañana será el gran día de la celebración de nuestra independencia, además celebración por partida doble. Tenemos a nuestro presidente Chávez de regreso y se prepara un apoteósico desfile popular militar mañana en Los Próceres. Se calcula que unas 12.000 personas aproximadamente van a desfilar. El comienzo del desfile está previsto, está pautado para las 10 de la mañana, aunque se está invitando a todo el pueblo de Caracas y a todas las personas que nos van a visitar del interior del país para que estén desde mucho más temprano. Tenemos un par de fotografías que quisiéramos mostrarles, son fotografías del Correo del Orinoco, la fotógrafa María Isabel Batista, quien estuvo el día de hoy con el periodista Carlos Ortiz haciendo la reseña de los preparativos para la transmisión de esta actividad mañana. No solamente quienes van a estar en Los Próceres van a poder disfrutar de un espectáculo maravilloso, un regalo para el país, así lo definió el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Andrés Izarra, sino que también, como lo podemos observar en las imágenes, toda la gradería, el Correo del Orinoco, también nos vamos a apoyar en sus imágenes para llevarles el relato de lo que ocurrió en nuestra patria entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Nos acompañan dos historiadores también de excepción esta noche. Vamos a su encuentro. Ellos quieren que los presentemos solamente como historiadores y así serán presentados. Alexander Torres Iriarte y Luis Pellicer, aunque tienen otros cargos, pero no los diremos esta noche porque ustedes dijeron que no quieren que se digan sus cargos. Bienvenidos, gracias por estar esta noche. Gracias a ti, Vanessa. Es una noche muy particular por la llegada del presidente y por ser la antesala de nuestro bicentenario. ¿Qué hace, en opinión de ambos, excepcional, diferente esta celebración del bicentenario? ¿Cuáles son los elementos que ustedes destacarían? Bueno, yo creo que hay un primer elemento que hay que destacar. En esta celebración, digamos, la coyuntura es que el presidente Chávez está con nosotros celebrando. Celebrar sin el anfitrión hubiera sido diferente. Estamos muy contentos además por eso. Pero además yo creo que Venezuela tiene el privilegio, tiene la oportunidad de que celebra su bicentenario, la unidad latinoamericana. ¿Qué dice Alexander Torres Iriarte? ¿También esto lo destacaría usted? Eso indudablemente enmarcado a una revolución historiográfica que está sufriendo Venezuela. Por ejemplo, repensar la historia. A las cosas que se están diciendo que no se decían. Exactamente. Yo creo que en gran medida, así como hay una revolución política, social en Venezuela, hay una revolución historiográfica. Y eso pasa por reconceptualizar la historia, no como la ciencia del pasado, sino como la comprensión del presente. Y en esa comprensión del presente, en ese accionar del nuevo ciudadano que está construyendo la patria bolivariana, se requiere una discursiva histórica que centre su atención en los actores que históricamente han sido invisibilizados. Por ejemplo, ¿quiénes son los actores y las actrices invisibilizadas? Los afrodescendientes, por ejemplo, que no juegan por la historiografía tradicional dominante burguesa un papel protagónico en nuestra gesta independentista. Las mujeres, más allá de la heroína, que fueron madres y esposas, que perdieron sus legítimos esposos y sus hijos en la guerra. Los indígenas, que no jugaban, que ni siquiera aparecieron en nuestras constituciones republicanas. Entonces es importante el centenario de la revolución independentista en una coyuntura histórica, esta vez, que es la coyuntura de la revolución bolivariana. Pero para nosotros es una celebración que no es únicamente de desfiles, sino que también es una celebración que tenemos por dentro, que estamos viviéndola, porque estamos haciendo y estamos construyendo una patria nueva, como lo soñaron hace 200 años nuestros libertadores, y creo que tenemos la oportunidad de lograrlo. Este sería un signo distintivo, en su opinión, como historiador. Muy distintivo. O sea, el proceso venezolano. El proceso actual venezolano, yo creo que es lo que nos distingue a toda Latinoamérica en realidad, ¿no? Porque hay una cosa que es fundamental, pero además que es coincidente con hace 200 años. El pueblo venezolano, nuestro líder actual y nuestros líderes de entonces, siempre pensaron en la unidad latinoamericana. Yo creo que eso también es muy importante que nosotros lo pongamos de relieve. El pueblo venezolano, la revolución independentista de hace 200 años y la revolución bolivariana, hoy 200 años después, tiene como signo... De Los Próceres fue recuperada. Ahora, todas las personas que van a asistir a Los Próceres van a disponer de asientos y van a disponer de techo. Esto antes solamente estaba ubicado en la tribuna presidencial, ahora en todos Los Próceres con capacidad
se ha dicho entre 30 a 40 mil personas, que esperamos que mañana plenen este Paseo de los Próceres para acompañar la celebración por el bicentenario de nuestra independencia y, como lo decíamos al principio, por partida doble, por el regreso del presidente Hugo Chávez. Sobre esta transmisión del día de mañana va a haber un gran despliegue tecnológico, incluso se ha traído equipos, se ha tenido apoyo internacional, además de todo el esfuerzo local, técnicos venezolanos que están al frente de esta transmisión, que como ya lo dijimos anteriormente va a ser un regalo para todo nuestro país. Esto es un anticipo del espectáculo de mañana. Y sobre la reflexión histórica, 5 de julio de 1811, 5 de julio de 2011, vamos a conversar esta noche apoyándonos con el trabajo excelente que hizo el ilustrador, caricaturista, realmente una persona excepcional, Manuel Loaiza, para